Hablemos ahora de algo que Dios le dijo a Abraham cuando le hizo la promesa. Y fue que esa tierra sería una posesión perpetua para el pueblo de Israel, para sus descendientes. Toda la tierra de Canaán sería dada a la descendencia de Abraham como posesión perpetua. Recordemos, Génesis 15, Abraham se encuentra en Canaán. En Génesis 12, Abraham estaba en Ur de los Caldeos cuando Dios se le apareció y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Abraham tomó a su papá, a su esposa, a su sobrino, todo lo que tenía y se fue. Cuando ya había llegado a Canaán, Dios nuevamente se le aparece y le dice, Génesis 15, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. No confunda el río de Egipto con el río Nilo, son dos ríos totalmente diferentes. Porque algunos pueden tener a lo mejor la idea de que hablar del río de Egipto es hablar del río Nilo. No, son dos ríos totalmente diferentes. Ahora, los límites de la tierra de Canaán que Dios le daría a Abraham empezaba en el río de Egipto. Ustedes pueden observar ahí en el mapa dónde quedaba o dónde queda el río de Egipto, y se iba a extender al norte hasta el río Éufrates, el río grande. Dios le dijo, te daré esta tierra, y le dijo de dónde a dónde. En el capítulo 13, devolviéndonos 2 capítulos, Dios le dice a Abraham, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Lo mandó a mirar para todos los lados. Y le dice, preste atención, versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, he resaltado en color rojo esa última parte, para siempre. Porque los milenialistas, así como algunos judíos, dan mucha importancia a esta promesa. La promesa de la tierra era para siempre, no por un periodo de tiempo, para siempre. Pero sigamos. Vuelve y le repite en el capítulo 17 de Génesis. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Una vez más, para que nos quede grabado, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Los milenialistas, los que creen que cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez, va a establecer un reino de 1000 años en la tierra, así como algunos judíos, le dan mucha importancia a lo que acabamos de leer en el capítulo 17 y en el capítulo 13, que la tierra sería para siempre. El recibimiento de la tierra y la permanencia en ella sería para siempre, porque era una heredad perpetua. Llegando hasta ahí, vamos a hablar de la duración y la naturaleza condicional del pacto abrahámico. Génesis 13, Génesis 17 dice para siempre y en heredad perpetua. Repito, se argumenta
que desde que Dios prometió a los judíos la tierra para siempre, en heredad perpetua, y puesto que no la tienen toda ahora, ellos la obtendrán de regreso nuevamente. El pueblo judío será restaurado para recibir aquello que Dios les dio como heredad perpetua. Pregunta: para siempre, perpetuo, ¿quiere decir sin fin? Hay tres palabras que son usadas primariamente en la Biblia para indicar eterno, perpetuo y para siempre. Pero la más común es la palabra hebrea olam. El léxico hebreo del Antiguo Testamento del señor Yesenius nos dice que la palabra olam significa por siempre, eternidad, perpetuidad, indefinido. Hay poca disputa en cuanto a que estas palabras significan comúnmente sin fin. Pero se ha hecho el esfuerzo para demostrar que cualquiera de estas palabras necesariamente no significa sin fin, sino que puede significar simplemente hasta el fin de esa era, hasta el fin de esa dispensación o época. De buena gana, hay que admitir que ciertos pasajes, particularmente de las promesas de la tierra y de las leyes en el Antiguo Testamento, es algo que nosotros debemos definir por el contexto. Ignorar el contexto es llegar a pretextos. Es muy común que cuando uno está estudiando X texto de la Biblia, ignora el contexto. Recuerden que hay dos contextos: el contexto inmediato donde estamos leyendo y el contexto remoto, lo que en otros lugares de la Biblia se habla de eso que estoy leyendo yo en el momento. Por eso hablamos del contexto inmediato y del contexto remoto, que muchos no tienen presente cuando están estudiando un pasaje de las Escrituras. Las palabras anteriores, y a menudo lo hacen, tienen una definición limitada a una era particular o a un tiempo enmarcado. Pero la clave, vuelvo y repito, es el contexto. Cualquier palabra puede ser torcida para distorsionar el significado del pasaje. Decía hace un momento que la palabra hebrea más común que se utiliza para traducir eterno, jamás, para siempre, perpetuo, es la palabra hebrea olam. El equivalente griego de olam, que es hebreo, su equivalente griego es aionios. Y el señor Bain, en su diccionario griego del Nuevo Testamento, dice lo siguiente, y quiero que le preste atención porque ignorar esto es lo que lleva y ha llevado y llevará a muchos a conclusiones erradas. Recuerden, estamos estudiando lo que Génesis 13 y Génesis 17 dicen que la tierra que Dios le prometió a Abraham era para heredad perpetua, que ellos la iban a recibir para siempre. Y estamos tratando de aclarar si para siempre, si perpetuo quiere decir sin fin. El señor Van, con respecto a la palabra eterno, dice: describe duración, ya sea indefinida, pero no sin fin, como en Romanos 16, segunda de Timoteo 1 y Tito 1. O
describe duración indefinida debido a que no tiene fin. Pero cuando hablamos de la palabra eterno, según nos lo dice aquí señor Van, describe duración ya indefinida, pero no sin fin. O sea, pues, aun cuanto se describe como eterno, eso no significa que no tenga fin. Sí tiene fin. Y también describe duración indefinida debido a que no tiene fin. Hablar de Dios, la Biblia dice que Dios es eterno. Bueno, está diciendo que Dios, su existencia es indefinida, pero no tiene fin. Nosotros a veces perdón, corrijo porque me enredé, valga la redundancia, a veces hacemos uso de la misma palabra en ese sentido, indefinida, pero no sin fin. Y cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la eternidad, de ciertos aspectos que son eternos, estamos hablando de algo indefinido, pero que no tiene fin. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos muestra a nosotros esa realidad. Pero antes de leer el texto de 2 Corintios 4, una parte de la definición de la palabra eterno nos permite entender que la palabra eterno no significa por siempre, en sentido absoluto, sino que significa duración de una época. Y eso es verdad cuando se refiere a cosas de esta vida. Pero no es verdad cuando se refiere a las cosas más allá de esta existencia terrenal. Aquí frente a la ciudad de Manizales, donde yo vivo, ustedes me han visto en algunas ocasiones colocar una foto de las montañas. Y les he comentado de que arriba, en la parte alta de la montaña, hay un volcán con nieve. Yo recuerdo que cuando mi padre nos trajo a vivir aquí a la capital del pueblito donde vivíamos, en el colegio se hablaba de las nieves perpetuas del Ruiz, porque así se conoce el Nevado del Ruiz. Pero se hablaba y se escribía en los libros de texto de las nieves perpetuas del Ruiz. El volcán explotó hace 30 años. Desde ese entonces ha seguido activo. Tiene su fumarola, a veces echa cenizas, un poco de lava, y esa nieve que lo cubría, que era descrito como las nieves perpetuas del Ruiz, se ha ido derritiendo. Hay ocasiones en verano, cuando está haciendo mucho calor, que se derrite por completo la nieve que lo cubre, pero se usa la palabra las nieves perpetuas del Ruiz. O sea, pues, se usa el término perpetuo, pero no quiere decir que no tenga fin. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El volcán, aquí en la ciudad donde yo vivo, a ese volcán con sus nieves se les llamaban las nieves perpetuas. Era algo que se veía. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, aun cuando se le llamen eternas. Yo veía el nevado con sus nieves perpetuas. Ahorita no tiene nieve. Se derritieron. Pero sigue diciendo Pablo aquí que las que no se ven son eternas.
Dios es eterno. No lo vemos, pero es eterno. No es temporal, es eterno. El cielo donde vamos a vivir nosotros no lo hemos visto. Eso es eterno. Las cosas que vemos aquí en la tierra dicen, no, esto va a durar toda la vida. Bueno, aun cuando se dice que va a durar toda la vida, o sea, pues por siempre, se va a terminar. Usar la palabra eterno a las cosas que se ven, aun cuando se usa la palabra eterno, se está hablando de algo temporal. Un ejemplo, las mujeres a veces van a los salones de belleza y piden que se les haga una permanente en el cabello. Ahora, ¿qué significa el término permanente? Para siempre. Permanente, que siempre esté ahí. Pero la permanente que la mujer se manda a hacer en el cabello, en los salones de belleza, no le va a durar toda la vida, no es eterno, porque tiene un ciclo de duración. Tiene un ciclo indefinido, pero va a tener un fin. Como lo dice el señor Vine en su diccionario griego que ustedes ven ahí, dice, describe duración ya indefinida, pero no sin fin, o indefinida debido a que no tiene fin. Habrá cosas que nosotros podemos llamar eternas aquí en este mundo, pero son indefinidas, van a tener un fin. La permanente que se hace la mujer, las nieves perpetuas del Ruiz, o puede hablarse de los glaciares en los polos, que hasta antes de lo que empezamos a conocer como el calentamiento global, se hablaba de esos hielos eternos o de esos polos con sus nieves eternas. Ya se están derritiendo. Las cosas que se ven, aun cuando se llamen para siempre, perpetuas o eternas, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Continuemos. Volviendo entonces a los textos que estamos estudiando, Génesis 13, Génesis 17, en donde Dios le hizo la promesa a Abraham de que esa tierra, su descendencia la iba a recibir para siempre como heredad perpetua, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que la iban a tener toda la existencia de este planeta. Van a tener un fin. Es más, Dios prometió que la tierra va a ser destruida. Lo hemos leído nosotros. A veces estudiamos con los grupos religiosos, particularmente los testigos de Jehová, que dicen que la tierra no va a ser destruida. Y nosotros les decimos que sí, que la tierra sí va a ser destruida. Y los pasajes que ellos utilizan para argumentar que la tierra no va a ser destruida, hablan, por ejemplo, el Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y entramos nosotros a explicarles que aun cuando dice para siempre no quiere decir perpetuo o sin fin. La Enciclopedia Bíblica Internacional sobre la palabra olam, miren lo que dice. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea olam es usada para eternidad. Algunas veces en el sentido de duración ilimitada, algunas veces en el sentido de un ciclo o una era. O también el diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas sobre el término olam, sobre la palabra olam, dice, la palabra hebrea olam, traducida jamás, no implica la idea metafísica de un sinfín absoluto, sino de un periodo de tiempo indefinido. Como dice Rambach, un tiempo muy dilatado cuyo fin se esconde, cuyo fin se nos esconde. Muchos pasajes podría yo
traer a colación para que veamos el uso de la palabra para siempre o la palabra perpetuo en la Biblia. Y en lo que sigue de la lección es lo que me voy a encargar de compartirles a ustedes. Recuerden, 2 Corintios 4:18. Pablo dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, aun cuando se llamen eternas, para siempre, perpetuas, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. El día de reposo. ¿Qué dijo Dios con respecto al día de reposo? Éxodo 31. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y aquí la palabra perpetuo es de la palabra hebrea olam, de la cual acabamos nosotros de hacer la consideración de que aun cuando se llame eterno, no quiere decir que no tenga fin. Verso 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Aun cuando la celebración, la guarda del pacto, del día de reposo, era un pacto perpetuo para siempre. Hoy en día nosotros no tenemos que guardar el día de reposo. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie nos tiene que condenar, nadie nos tiene que juzgar, porque hoy no guardemos nosotros el día de reposo, aun cuando dice allá en Éxodo que era un pacto perpetuo y para siempre. Fue abolido. Era perpetuo, era eterno, pero una eternidad temporal, no sin fin, mientras duraba una era o un ciclo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La Pascua, Éxodo 12. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua. Pero hoy en día nosotros no tenemos que guardar la Pascua, aun cuando era perpetua. Nuevamente Colosenses 2. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Cuál fiesta? La de la Pascua. Pero es que eso era perpetuo. Sí, era perpetuo. Pero una perpetuidad temporal. No sin fin. Se terminó la Pascua. Ahora, ¿qué Pascua tenemos nosotros ahora? Lo dice 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los panes sin levadura. Éxodo 12. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué tenían que guardar por costumbre perpetua? La fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿qué dijo Pablo en Colosenses 2 nuevamente? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El día de la expiación. Ese día en el cual se reunía toda la nación para expiar sus pecados, una vez al año. Levítico 16. Y esto tendréis por estatuto perpetuo
En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hoy en día nosotros no tenemos que celebrar el día de la expiación. ¿Qué dijo Pablo al respecto? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Cuál fiesta? En la fiesta del día de la expiación. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. La lámpara del tabernáculo. Éxodo 27. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Las lámparas del tabernáculo. Hoy en día, eso no hay que hacer. Aun cuando era perpetuo, era un estatuto perpetuo. El sacerdocio. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Qué era el sacerdocio? Era un derecho perpetuo. Tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Pero ¿qué ocurrió con ese sacerdocio? Fue cambiado, aun cuando era perpetuo. Dice en Hebreos capítulo 7, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mire lo que dice, cambiado el sacerdocio. Ahora, cuando Dios estableció el sacerdocio allá en Éxodo 29, ustedes ven el texto ahí que está a la izquierda, le dijo a Moisés, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrá el sacerdocio por derecho perpetuo. O sea, pues, sin fin, para siempre. Pero ¿qué ocurrió? Que aun cuando era perpetuo, para siempre, tuvo un fin, fue cambiado. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El incienso, Éxodo 30. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová por vuestras generaciones. Hoy en día no tenemos que quemar incienso, aun cuando Dios dijo que era un rito perpetuo. Los holocaustos. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Cuál era la característica de ese holocausto? Que era continuo por sus generaciones, para siempre, perpetuo. Ahora, ¿cómo era ese holocausto? Vamos a leerlo en el contexto. Dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas.
Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Todos los días, cada día, había que ofrecer en holocausto 2 corderos, uno por la mañana y el otro por la tarde. Eso ya no hay que hacer. El lavamiento de las manos, Éxodo 30, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Que vino y dijo el Señor cuando empezó su ministerio: a eso que los judíos llamaban pecados y no se lavaban las manos. El Señor les dijo: no es lo que entra lo que contamina al hombre, y no es pecado no lavarse las manos para comer. Lo que contamina es lo que sale de adentro del corazón. Las primicias de los frutos, Levítico 23, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta el mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ya no tenemos que hacer eso. La fiesta de Pentecostés, Levítico 23. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Y qué pasó con la fiesta del Pentecostés? Ya no hay que celebrarla. Pablo dijo: nadie os juzgue en comida o en bebida, días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Las trompetas, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. La circuncisión, Génesis 17:13, debe ser circuncidado en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya no es requerida la circuncisión, aun cuando era un pacto perpetuo. Sí, hermanos. 2 diccionarios. El de dificultades bíblicas, olam, eterno. La palabra hebrea olam, traducida jamás, no implica la idea metafísica de un sinfín absoluto, sino de un periodo de tiempo indefinido. Como dice Rambach, un tiempo muy dilatado, cuyo fin se nos esconde. Y la Enciclopedia Bíblica Internacional dice: en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea olam es usada para eternidad. Algunas veces en el sentido de duración ilimitada, algunas veces en el sentido de un ciclo o una era. Ahí es donde es importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto donde aparece la palabra eterno, para siempre, perpetuo. Cuando Dios le dijo a Abraham que la tierra se las daba por heredad perpetua, para siempre, no quiso decir por los siglos, de los siglos, de los siglos, o durante todo el tiempo de la existencia del Dios Todopoderoso, sino un ciclo, una era. Y el ciclo de la nación de Israel ya terminó. Es más, su posesión perpetua no va a durar ni duraría para siempre, porque Dios mismo en su palabra enseñó
que esto que él creó no va a existir para siempre, porque va a ser destruido.